Hola, yo soy Alfredo Torres. Les vengo a platicar un poco sobre la independencia de México. Bueno, vamos a empezar con los sucesos o los antecedentes externos de la independencia, que fue en 1776. Se organizaron para luchar por su independencia. La iglesia, criollos y peninsulares vivían cómodamente en América y se enriquecían enviando algunas ganancias a Europa. Los indígenas aprovechaban la libertad que antes no habían tenido. Los mestizos, culturalmente flexibles por naturaleza, se adaptaron a cualquier lugar y circunstancia. Sin embargo, las reformas borbónicas troscaron ese orden social, económico y político, además de que se sumaron a una serie de injusticias. Nuevas ideas progresistas europeas y norteamericanas llegaron a la colonia. La Ilustración. La Ilustración es una época histórica y un movimiento cultural e intelectual que se desarrolla en Europa desde finales del siglo XVI, especialmente en Francia e Inglaterra, con pensadores como Rousseau, Montesquieu y Voltaire. La Ilustración buscaba desarrollar la ciencia y el conocimiento a partir de la razón, de la cual se debía partir para explicar el universo y hacer una crítica de los conceptos políticos, con el fin de hacer llegar la educación a todas las esferas sociales, especialmente las más bajas. Los grandes pensadores europeos publicaron la enciclopedia, hicieron accesible el conocimiento para todas las personas. Se pretendía contrarrestar la ignorancia de la gente y el dogmatismo religioso católico. Las ideas de la Ilustración y la enciclopedia circulaban desde Asia hacia mucho tiempo por el mundo y pronto empezarán a ser la voz de grandes masas. Los habitantes novohispanos no estaban exentos de pensamientos de libertad, especialmente los criollos, que se sentían discriminados por el gobierno español. La independencia de las tres colonias y la Revolución Francesa. Otro de los sucesos más importantes en la independencia de México, externos, los de los primeros lugares que el pensamiento ilustrado hizo mella fueron las colonias norteamericanas, fundadas por ingleses y gobernadas bajo la monarquía. En 1776 se organizaron para luchar por su independencia, que sería declarada el 4 de julio del mismo año. El apoyo de Francia en 1778 fue determinante para alcanzar la independencia de las colonias. España también intervino, aunque solo con recursos monetarios. Para la derrota de los ingleses ayudó en gran parte a la guerra de Inglaterra contra Francia y España. Los Estados Unidos de América se reconocen independientes en 1783 mediante el Tratado de París, limitando su territorio a la parte de Florida. La efectividad de la implantación de nuevas formas democráticas de gobierno propuestas por la Ilustración. La Revolución Francesa. El rey Luis XVI, dudando de la capacidad intelectual de sus súbditos, quiso disfrazar su autoritarismo con ideas liberales para cobrar más impuestos. El tercer estado, formado por el pueblo, entre los destacaban los burgueses, decide formular una nueva constitución en el que el rey se rebajaba a representar solo el poder ejecutivo y se limitaba al poder de la iglesia, primer estado, y la nobleza, segundo estado. Los constitucionalistas se apresuraban para asegurar que su Carta Magna promulgara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En un proceso que duró 10 años, los franceses demostraron al mundo que la idea medieval de derecho divino de los reyes era obsoleta, quitarles el poder de los monarcas y buscar formas de gobierno más eficientes que permitieran una distribución más justa en las riquezas, si era posible. Estos son los sucesos externos que se vivió de la independencia. También estuvo la crisis de España. Napoleón, el emperador francés, había enemistido con Portugal por no querer apoyarlo en sus tácticas contra Inglaterra, por lo que decide atacarlo pasando por España. Bueno, los sucesos externos tienen que ver con la independencia, ya que de alguna manera
Por eso ocasionó que se lograra la independencia de México en un futuro próximo. Luego tenemos los sucesos internos. Las acciones de los peninsulares afectaron a la colonia por entero. Los llegados de España para hacer valer las reformas tenían altos ingresos y relaciones comerciales con otras potencias. En cambio, los agricultores, campesinos y obreros, artesanos, pequeños empresarios y trabajadores vivían de las obras que estaban debajo. Los indígenas fueron los más afectados, sus tierras comunales fueron absorbidas por las haciendas y ranchos en su expansión. Para este entonces se calcula que en la Nueva España había unos 14.000 españoles, quienes dominaban a 6 millones de criollos, mestizos y castas. Las conjuras y conspiraciones contra España. Al reflexionar sobre la emancipación de las 13 colonias y la Revolución Francesa, si Inglaterra perdió su poder sobre sus colonias siendo una potencia superior, también era posible derrotar a España. La ocasión se presentó con la abdicación de Carlos IV y Fernando VII. La corona española dejó sin dirección a la colonia, por lo que, apoyados por el virrey José de Iturricaray, los criollos Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate reclamaron la soberanía en ausencia del rey legítimo. Lo siguiente fue un interno de golpe de estado, que terminó con el encarcelamiento de los cabecillas del movimiento conocido como Conjura de Ayuntamiento de la Ciudad de México. Como suceso interno de la independencia de México, tenemos también el monopolio económico, político y desigualdad social. El recuento de monopolio que los reyes borbónicos habían creado hasta el momento, como los puestos hacendarios, había un gran número de productos que solo se podían adquirir comprándose a España. Las reformas borbónicas afectaron instituciones y particulares, afectaron los bolsillos de muchos empleados que ahora se quedarán sin trabajo. El proceso de independencia se iniciará. La junta era encabezada por el esposo de doña Josefa, corregidor de Miguel Domínguez. La acompañaba el capitán Ignacio Allende, partícipe de la conspiración de Valladolid, y también capitán Juan Aldama. Para este entonces ya se tenía el plan de levantarse en armas contra el gobierno. La persona idónea para poder liderar este movimiento o a esta gente era don Miguel Hidalgo y Costilla. Era un cura reconocido por sus obras exitosas. Hidalgo tomó la iniciativa de levantarse en armas de la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Con esto empezaría la independencia de México. Tenemos los factores externos y factores internos de la independencia de México. Dentro de los factores internos de la independencia de México, tenemos que las reformas borbónicas, el criollismo, nacionalismo, explotación y miseria y la crisis política de 1808. Las reformas borbónicas, en 1700 llegó una nueva familia real al trono español y se trata de la familia de los Borbón y su primer rey Felipe V. Se implementaron reformas económicas y políticos administrativos, militares y hasta culturales. La final de este factor era el fortalecer el Estado y obtener más ingresos. Es el rey Carlos III, que gobernó entre 1756 a 1788, nieto de Felipe V, impulsó las reformas borbónicas. Las consecuencias para Nueva España de las reformas borbónicas aplicadas son las siguientes: altos cargos desplazaron a criollos, llegada de nuevos españoles peninsulares, los intendentes le restaron poder al virrey. En la minería estos grupos fueron privilegiados, llevaron a cabo la creación y el aumento de nuevos impuestos, empobrecieron el extremo del pueblo, expulsión de los jesuitas en 1767, los dueños de las haciendas y mineros
empobrecieron. Hubo una expansión de la cultura, las artes y el pensamiento ilustrado. El criollismo y el nacionalismo se comenzó a desarrollar desde el siglo XVII. Nacionalismo americano. La extrema explotación y miseria del pueblo. Las situaciones políticas y económicas, sociales y culturales en las colonias del Imperio Español se encontraban marcada una gran diferencia, por ejemplo, el poder político y el poder económico. Lo sustentaba una minoría de españoles y peninsulares y criollos que hasta ese momento solo representaban más o menos el 17% de toda la población prohispana. El impacto de la crisis política de la España de 1808. El 6 de julio de 1808 recibió una noticia de gran impacto por la Nueva España. Se daba la admisión de Fernando VII al trono del Imperio Español. Ante esta situación, se reunieron del Cabildo de la Ciudad de México para solicitar al virrey José de Iturgaray que tomara el control directo del gobierno de Nueva España. Factores externos de la independencia de México. La revolución industrial fue una revolución tecnológica al mismo tiempo científica. Sus inicios los podemos ubicar en las Inglaterra del siglo XVIII, en el Imperio inglés de la máquina de vapor, por la cual daría grandes transformaciones en el mundo. Las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración se basaban en la razón del hombre. Fue un movimiento intelectual desarrollado en Inglaterra y Francia. La independencia de las 13 colonias en 1776. Este fue un movimiento independiente en América con el fin de liberarse de la Gran Bretaña. Se apoyó de las ideas de la Ilustración, lucharon por la defensa de los derechos naturales del hombre y la democracia. La Revolución Francesa de 1789 fue la revolución más radical, más violenta e importante para la ejecución del rey XVI. Y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, iniciada en 1789 con la toma de Bastilla en París. Después de haber visto los factores internos y externos de la independencia y ver un poco también los antecedentes internos y externos de la independencia, nos podemos dar cuenta que para este entonces mucha gente ya podía tener en cuenta el gobierno estaba controlando a los pobres. Entonces empezamos con la independencia de México, donde el 16 de septiembre de 1810 se hizo el grito de Dolores. Lo realizó Hidalgo. Se dice que Allende cabalgó toda la noche del 15 de septiembre desde Querétaro para avisarle a Hidalgo que habían sido descubiertos. Hidalgo mandó tocar las campanas de la iglesia para reunir a la gente, que confundida se encaminó hacia el templo. La primera acción del cura Hidalgo fue liberar a los prisioneros de la cárcel local y recluir en lugar de ellos a las autoridades españoles, acusados de ser los verdaderos ladrones. El ejército insurgente estaba formado por 600 personas, armados de machetes, instrumentos de labranza, hachas, palos y hasta hondas. Hidalgo sabía que aunque aquellas armas no eran impresionantes, el coraje de sus corazones era más dañino que cualquier arma de fuego. En Atontolilco, los insurgentes tomaron como estandarte representativo de su tropa la imagen de la Virgen de Guadalupe. El Congreso del Chilpancingo en la Constitución de Apatzingán. El Congreso Insurgente del Chilpancingo inició el 13 de septiembre de 1813. Se nombró a Morelos como generalísimo y lo trataron como Alteza. El 14 de septiembre hizo lectura ante el Congreso del documento llamado Sentimientos de la Nación, que consta de 23 puntos y que es considerado el documento más trascendente de la lucha de independencia.
Para este entonces el proceso de la independencia fue comandado por Hidalgo y Costilla. Después de esto, tomó el mando José María Morelos y Pavón, quien creó el documento antes mencionado, Los Sentimientos de la Nación, que muchos mencionan que es el documento más importante para los mexicanos. En la tercera etapa de la independencia de México podemos encontrar la Constitución de Cádiz. En España fue una de la suma importancia para la independencia de América. Sus conceptos, contrarios a las creencias feudales, desvalorizaban las creencias divinas y sus dogmas igualdaban a los seres humanos comunes. La lucha insurgente estaba a punto de lograr su victoria y conseguir la independencia. Los mismos realistas se vieron acorralados de un lado por la Constitución de Cádiz, que los obligaba a dejar. Las realistas se vieron acorralados de un lado por la Constitución de Cádiz, que los obligaba a dejar libre a México. Por el otro, los caudillos insurgentes presionando. A pesar de estas claras señales de derrota, hicieron seguir la lucha motivados de su ambición. La debilidad humana en personas que tienen muchos bienes pueden llevar a la ruina todo en el sistema. La restauración de la Constitución de Cádiz. La situación rebelde de la Nueva España no termina. El virrey Calleja deseaba conseguir la paz y tranquilidad. Vivían otros tiempos. Los enfrentamientos entre realistas e insurgentes no cesaban, especialmente en el sur. La conjura de la profesa. El virrey había pensado con cordura que aceptaría la independencia, pero un grupo eclesiástico que dirigía Matías de Monteagudo y otros ricos proletarios no estaban de acuerdo. Se reunieron en el templo de la profesa de la Ciudad de México para fabricar un plan que les permitiría vivir. El plan de Iguala. Iturbide envió una serie de cartas a Guerrero, exhortándolo a adherirse a él para luchar contra la corona española. Sin embargo, el líder insurgente le responde diciendo que le debería unirse a la causa y rebelde basada en la pureza de la conciencia, y agregó que le gustaría morir luchando por la libertad. En la tercera carta invitan a Guerrero de Chilpancingo para una entrevista. La misiva iba acompañada con el plan de independencia de Nueva España, conocido ahora como el plan de Iguala. A Anastasio Bustamante y Luis Cortázar también se les invitó para unirse. El 24 de febrero de 1821, Iturbide reunió a su tropa en Iguala y les dio a conocer el contenido de la Declaración de Independencia de México y la emancipación absoluta de España o cualquier otra nación. Se formó el ejército de las tres garantías. Esas eran la religión católica como única, la independencia de los españoles, la unión de todos los americanos que vivían en Nueva España. Los militares prometieron defender la independencia y por su parte Iturbide se arrancó los galones de coronel del ejército realista y aceptó el nombramiento de primer jefe del ejército trigarante. El proceso de independencia de México fue difícil y tuvo un alto costo: muertes colectivas, una economía destrozada, miles de familias pobres inmigrando y el orden político inservible. Todo esto fue consecuencia de querer ser libres y elegir la guerra como método, pero ya no había marcha atrás, solo quedaba continuar y recordarlo todo. Hoy festejamos que como mexicanos podemos vivir libremente gracias a nuestros héroes históricos y a las masas que participaron, con la conciencia de que no basta conseguir cambios, sino consolidarnos. Para ser libres hay que mandar madurar y ser dispuestos a crecer en responsabilidad. A mi opinión, la independencia de México fue demasiado importante para nuestras vidas, ya que hasta el momento de hoy México es libre de lo que hace y es independiente. Por esto opino que si bien estamos de acuerdo que no estuvo bien armarse en guerras contra el gobierno, creo que nuestros héroes fueron demasiado fuertes para poder luchar contra ello. Uno de los ejemplos fue Miguel Hidalgo Costilla, que murió gracias a esto, que de hecho le cortaron la cabeza por hacer eso.
José María Morelos de Pavón, quien luchó y tomó el mando después de Miguel Hidalgo, a Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes fueron los jefes, los líderes del movimiento del Ejército Trigarante para poder acabar con la independencia de México. Sin más que añadir, siento que la independencia de México es importante y hay que tomarla en cuenta, ya que muchos mexicanos en realidad no saben la historia real. Pero creo que es muy importante, ya que nos muestra cómo México, lo que conocemos hoy en día como México, fue independientemente gracias a los guerreros y a esas personas. Sin más que decir, muchas gracias por escucharme. Y esto fue Movimientos de la Independencia, externos, internos, como las 4 etapas de la independencia. Gracias.